nombre es Luis, ¿vale? Represento a Lilliput, ¿vale? Es una empresa dedicada al cultivo de brotes verdes, en especial el cultivo de la hierba de trigo, ¿vale? Además de comercializar lo que son las semillas para germinar y para cultivar brotes verdes. Nos interesa mucho la alimentación viva, ¿vale? La alimentación alcalina y bueno, uno de los alimentos más alcalinos que existe es la hierba de trigo, ¿vale? Por el contenido en clorofila que tiene. Nuestra empresa nació hace un poco más de un par de años, ¿vale? Ya éramos consumidores de germinados y de brotes verdes, ¿vale? Y bueno, decidimos volcar todas nuestras fuerzas y energías en el cultivo y comercialización de brotes verdes, ¿vale? ¿Alguno ha probado alguna vez la hierba de trigo? ¿Han intentado cultivarla? ¿Han oído hablar? ¿Tienen idea un poco de lo que es? No. Vale, de todas formas lo cuento un poco, ¿no? Bueno, la hierba de trigo es el brote tierno de la semilla de trigo una vez que ha germinado, ¿vale? Los germinados son básicamente la primera etapa de vida de una semilla, ¿no? Antes de convertirse en una planta adulta. En el proceso de germinación ocurren una serie de reacciones químicas, reacciones enzimáticas, ¿vale? Que permiten a la planta desarrollarse por sí misma sin necesidad de utilizar algún otro nutriente, ¿no? Esto ocurre en cualquier tipo de semilla. Pero llega un punto en el que ya necesitan alimento y fuerza para poder seguir creciendo y mantenerse vivas, ¿vale? En el proceso de germinación, para que nos hagamos una idea, las proteínas contenidas en la semilla se convierten en aminoácidos, ¿vale? Muchos de ellos esenciales para nuestro organismo. Los azúcares presentes, en el caso, por ejemplo, de la hierba de trigo, los almidones presentes se convierten en azúcares simples, ¿vale? Y son mucho más asimilables por nuestro organismo. Este detalle es importante porque luego al probarla notarás que tiene un sabor diferente, pero tiene un toque dulce al final, ¿vale? Una pregunta, la semilla esta de lo que es el trigo, ¿no? ¿Qué tipo de variedad de trigo es? ¿Es algo especial? Vale, te cuento. Si está modificado a nivel, porque como ha habido tanta modificación también a nivel de las semillas y todo eso. Sí, bueno, te cuento. Este en concreto es una variedad Mari, ¿vale? Es un trigo de fuerza que se utiliza pues para hacer harina, para hacer pan, por ejemplo, ¿vale? Variedades de trigo hay muchas. El trigo, por ejemplo, el maíz, la soja son legumbres, cereales que se han utilizado mucho por la industria, tanto para alimentación humana como para alimentación animal. Por lo tanto, se ha reproducido muchísimas veces, ¿vale? Y ha sufrido a lo mejor algunos cambios, ¿vale? Pero lo que sí te digo es que a la hora de cultivar hierba de trigo, lo más importante es conseguir semillas ecológicas, ¿vale? Eso no quiere decir que estén modificadas genéticamente, ¿vale? Muchas veces las modificaciones genéticamente se hacen a nivel de laboratorio, añadiéndole una serie de procedimientos y técnicas para evitar pues cualquier tipo de plagas, etc. Pero eso ya no entra dentro del cultivo ecológico. Nosotros utilizamos semillas de cultivo ecológico, ¿vale? Y permiten tener hierba de trigo fresca, limpia, ¿vale? Otra variedad que nosotros comercializamos y que también utilizamos para cultivar hierba de trigo es la espelta, ¿vale? Es otra variedad de trigo que ha sido menos utilizada que este trigo de fuerza, por ejemplo, y tiene muchísimo más vigor, ¿vale? La espelta. Si no la han visto nunca, bueno, la paso para que le eches un vistazo, en general. Verás que es un grano entero, ¿vale? Que no está desgranado, por así decirlo, ¿vale? A diferencia del grano de trigo, y se cultiva así. De hecho, para mí es mucho mejor el cultivo de hierba de espelta por la forma en que está puesta allí, ¿vale? Porque no está desgranado. Entonces eso le permite a la hierba de trigo crecer mucho mejor, ¿vale? En el cultivo de la hierba de trigo necesitamos dos cosas fundamentales, que es la temperatura y el humedad. La hierba de trigo se afecta muchísimo de un cambio a verano a invierno. Puede crecer en 7-9 días, como puede crecer en 20-25 días,
dependiendo de las temperaturas que hagan. Entonces, ahora mismo la época ideal para el cultivo de la hierba de trigo es la primavera, ¿vale? Porque hace una temperatura media de unos 15 grados, en general 15, 20 grados. Y con esas temperaturas, más o menos puede tardar unos 15 días en crecer. Es la media aproximada. El de trigo. Sí, trigo o espelta o cualquier otro cereal, ¿vale? 15 días más o menos. Aproximadamente. Depende mucho de las condiciones de temperatura, humedad que se den. 15 días aproximadamente. 15 días. Sí. Ahora, claro, menos. Desde que empieza el ciclo hasta que termina. ¿Vale? Entonces, el procedimiento que yo utilizo para cultivar hierba de trigo, bueno, os lo voy a explicar, ¿vale? Y de esta forma también lo pueden conseguir cultivar dentro de casa. Normalmente dentro de casa solemos tener esa temperatura, 15, 20 grados más o menos, ¿vale? Necesitamos un sitio donde haya circulación de aire, donde haya luz, entrada de luz. Recordemos que la fotosíntesis necesita del sol, de los rayos del sol para que pueda haber clorofila. Entonces, primer paso, semillas de trigo, ¿vale? Ecológicas, siempre, ¿vale? Ya sean bien de trigo mario, trigo de otra variedad, trigo antiguo, espelta, ¿vale? Pero siempre ecológicas. Para una bandeja como la que yo utilizo, ¿vale? Que son estas que ves acá, utilizo cerca de unos 100 gramos, ¿vale? Por cada bandeja de este tamaño, ¿vale? No quiere decir que necesitamos estrictamente utilizar esta bandeja en concreto, ¿vale? Yo utilizo esta, ¿vale? Porque son las que me sirven a mí para los cultivos. Tienen agujeros porque sirven para drenar el agua, ¿vale? El exceso de humedad siempre sale, ¿vale? Entonces, primer paso, semillas de trigo, ¿vale? Más o menos una medida aproximada para esta bandeja, ¿vale? Son unos 80, 100 gramos. Es decir, más o menos un vaso como este, como el que ves aquí. El segundo paso sería hidratar las semillas. Para hidratarlas lo que hacemos es sumergirlas en agua. Voy a intentar no hacer demasiado lío aquí en la mesa, ¿vale? Y es simplemente coger las semillas, ¿vale? Echar agua e hidratarlas, ¿vale? Cubrir la superficie entera, ¿vale? De tal forma que las semillas queden hidratadas durante una noche. No pueden pasar si quieres. 24 horas. ¿Cuánto tiempo? Ahora, una noche. Una noche. Lo ideal, pues entre 6 horas, 8 horas. Depende de la temperatura también. Influye mucho. Pero no más, nunca más de 8 horas, ¿vale? Porque ya empieza, sobre todo en verano, empieza a fermentar, ¿vale? Y luego a la hora de plantar, favorece el crecimiento de mohos. Entonces, el segundo paso es... Si en el sitio, por ejemplo, en Sevilla hace mucho calor, ¿sería conveniente menos tiempo? Sería conveniente menos horas, 6 horas, más o menos, ¿vale? Por la noche en un lugar fresco, ¿vale? Una vez que tenemos las semillas hidratadas, ¿vale? Las pasamos a... Yo utilizo una bolsa de germinación, ¿vale? Y hago una pregerminación. Si alguna vez hemos hecho germinados, sabremos lo que es más o menos, ¿vale? Entonces, si lo pasas... Aquí tienen las semillas germinadas de unos 3 días, ¿vale? Que ya le ha salido el primer germen y ya están listas para plantarse en la bandeja, ¿vale? Entonces, del vasito, cuando ya lo paso lo paso en este caso a una bolsa de cáñamo, una bolsa de cáñamo, ¿vale? O bien una bolsa de cáñamo similar a esta, o bien en un colador, por ejemplo, donde hacemos la pasta, etcétera. Lo importante es mantener siempre la semilla húmeda durante un par de días hasta que tenga un aspecto similar al que está allí, ¿vale? ¿Vale? Una vez que tengamos la semilla en ese estado, seleccionamos una bandeja, ¿vale? Con o sin agujeros. Yo utilizo con agujeros porque no me importa que el agua caiga al suelo. Disculpa, Dime. ¿le echas agua a la bolsa esta porque está húmeda? ¿O Claro, la sí, pongo porque la necesita hidratarse, cada día? pero mantenerla húmeda, ¿vale? La primera noche siempre en remojo, ¿vale? 6 horas, 6, 8 horas, lo que hemos hablado antes. Luego, una vez que ha pasado esas horas, las pasamos o bien a un colador o bien a una bolsa de germinación, ¿vale? Descubiertas, sí, pero siempre enjuagándolas, porque necesitan tener humedad para poder germinar. Una semilla, si no tiene humedad, no germina, ¿vale? ¿Cuántas veces es una de Al menos 1 o 2 veces. Si ves que se te están quedando secas, hay que repetir el lavado.
Una vez que tenga este aspecto, entonces ya preparamos la bandeja. ¿Vale? La bolsa de qué tejido puede ser? Lino o cáñamo, Lino. preferiblemente. ¿Algodón también podría ser? ¿O? Algodón es que tiene el poro muy cerrado, Claro, entonces no no permite permite. drenar suficientemente el agua. ¿Cuánto Bueno. tiempo en la bolsita? En esta bolsa, unos 3 días hasta que tenga ese aspecto. Es que depende mucho de la temperatura, ¿vale? Si quieres las preguntas las dejamos un poco al final Sí, sí. y así nos da tiempo. Vale, de avanzar. No hay problema, ¿eh? Luego me puedes hacer todas las preguntas que quieras y las que queden y no nos dé tiempo fuera en el stand sin problema. Entonces, cogemos una bandeja, ¿vale? Yo voy a utilizar ahora mismo una sin agujeros para no hacer un poco aquí un charco. ¿Vale? Entonces, depende de las necesidades y de lo que tengamos disponible en casa. A mí no me importa que el agua caiga al suelo porque luego tengo un sitio donde drenar el agua. En el caso de que no fuese así, lo único que tenemos que controlar es que el agua no encharque las semillas, ¿vale? Porque si se quedan encharcadas, favorece mucho a que se pongan malas directamente. Y puede utilizar Vale. piedrecitas Piedrecitas. abajo para que haga, digamos, como de aislante, para que filtre un poco. También. Lo importante, y es a lo que iba yo ahora, era que utilicemos un sustrato universal. Yo utilizo un sustrato universal ecológico, ¿vale? Porque le aporta la humedad suficiente a las semillas para que pueda crecer. Además de que le aporta vigor, fuerza al crecimiento, ¿vale? Sí que es cierto que lo puedes cultivar sin ningún tipo de capa vegetal, ¿vale? Pero para mí no es imitar correctamente las condiciones naturales, ¿no? de lo que ocurre en el campo muchas veces. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es un cultivo forzado, porque estamos dando condiciones de temperatura y humedad que no existen en el medio ambiente. Entonces, ya que estamos haciéndolo forzado, pues vamos a intentar imitarlo correctamente, ¿no? Y para eso utilizo un sustrato universal. Entonces, ¿qué cantidad necesitamos colocar? Pues en esta bandeja un par de centímetros. Como mucho, a lo mejor. ¿Qué pasa si pongo más o si pongo menos? No va a pasar nada, va a crecer igual. Lo único que vamos a necesitar, ¿vale?, es que el sustrato o esa capa vegetal siempre se mantenga húmeda, ¿vale? Necesitamos humedad permanente para que la semilla y la hierba de trigo pueda crecer. Entonces, servimos el sustrato, perdón, ¿vale? Esto es un sustrato de unos 10 litros más o menos. Entonces, por cada bandeja de este tamaño nos puede dar para unas 5 bandejas aproximadamente, ¿vale? Entonces he servido el sustrato, bueno, me voy a acercar un poco y lo que hago yo es luego extenderlo, ¿no? Extenderlo un poco con la mano, ¿vale? Uniformizarlo, ¿vale? Una vez que lo tengo uniformizado, ¿vale?, lo presiono un poco y ya lo tengo listo para plantar, ¿vale? Nada complicado, ¿no? No hay ningún misterio aquí, ¿vale? Ya está, más o menos uniforme, ¿vale? Bien extendido. Tierra, vegetal, Este es sustrato universal, preferiblemente ecológico. Si no tienes opción a conseguirlo, pues bueno, sustrato universal para plantas, ¿vale? Siguiente paso, cogemos las semillas germinadas, ¿vale? Si la última persona que lo haya, la bolsa. Aquí, la bolsa. La bolsa de la vida, tú. Vale, gracias. O la hierba. Vale, entonces, ¿qué necesito? Pues un vaso como este para una bandeja, ¿vale? Bueno, este tiene ya las semillas aquí dentro, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente extender las semillas en toda la bandeja. ¿De qué forma? Pues de una forma en que no haga montones como este. ¿Por qué? Porque las semillas que están debajo no tienen la misma oportunidad de crecer como las que están alrededor, ¿vale? Entonces hay que hacer un poco de democracia aquí con las semillas, ¿no? Que todas tengan la misma oportunidad de crecer, ¿vale? Entonces para ello, con el vaso lo que hago es extenderla, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Cubriendo suficientemente la bandeja, lo ideal es cubrirla prácticamente entera, ¿vale? Y aprovechar al máximo el sustrato que hemos puesto, ¿vale? En una bandeja como esta deberíamos poder obtener cerca de 100-120 gramos de hierro, como lo que está a mi mano izquierda, ¿vale? Un par de días o 3. 15. Desde que comenzamos el remojo hasta que de termina... consumirla. Perdona, no te he Te entendido. puedes tomar en 3 o 4 días esa bandeja.
Esa, sí, 120 gramos deberían darte para unos 3 chupitos de 30 mililitros, más o menos. ¿Vale? Bien, una vez que tengo esto, ¿vale? He utilizado sin... Vale. Pues paso al riego. ¿Vale? Bueno, me he traído esto, ¿no? Para hacer una... En realidad necesitamos una regadera, ¿vale? Vale. En este caso no tiene el agua, espera un segundo. Regarlo con agua abundante para terminar de hidratar las semillas, ¿vale? Ya que lo estamos, vamos a hacerlo bien, ¿vale? Con agua abundante. Sí, sí, puedes utilizar agua de grifo. Hombre, la calidad del agua, pues bueno, mientras mejor sea, pues vale, pero tampoco hay que ceñirse a comprar botellas de agua para cultivar hierba de trigo. Vale, una vez que tenemos esto, que la semilla está hidratada, que haya escurrido el agua en exceso, si no es el caso, pues mantener la humedad mínima, ¿vale? Para que las semillas puedan seguir germinando. No se cubre, ¿Vale? ¿eh? No las he cubierto del todo, ¿vale? ¿Qué barrigas? ¿2 o 3 veces al día? Sí. Ahora voy. Ahora sigo. Entonces, aquí como no tiene agujero, no escurre, entonces no le he cubierto hasta arriba. Si las cubro hasta arriba, pues las ahogo y ya no van a seguir creciendo, ¿vale? Entonces, lo importante es que el sustrato siempre tenga la humedad. Todos los germinados, todas las semillas para germinar necesitan temperatura y humedad constante. Si no hay esas condiciones no va a germinar y se las podemos dar de 1000 maneras, con un algodón y una semilla, por ejemplo, y crece un brote. Pero no nos vamos a comer un solo brote, queremos comer muchos brotes. Entonces, para eso utilizamos esta bandeja. Vale, una vez que tengo todo esto puesto, ¿vale? Cojo otra bandeja y la pongo encima. ¿Vale? ¿Por qué? Porque de esa forma imito un poco las condiciones del campo, ¿no? La semilla se tira, pasa un tractor, tal, etcétera, y las semillas quedan un poco debajo de la tierra. Entonces así la fuerzo un poco a crecer, ¿vale? Al pasar de los días ya no necesito regarla más, ¿vale? Pues ya la he regado con agua abundante previamente. Van a ir creciendo y van a ir empujando una bandeja encima de la otra. Si no tengo otra bandeja, con ponerle un paño encima es suficiente, ¿vale? Entonces, otra opción es colocarle... ¿Ya no echas más agua? O sea, echas ahí... No, ya he echado aquí agua suficiente para que puedan ir creciendo, ¿vale? Y por eso la he cubierto, para que no se pierda la humedad. La última, húmedo. La otra opción, si no tenemos paño húmedo, podemos colocar una tapa para crear efecto invernadero, ¿vale? Pero siempre en oscuridad, ¿vale? La oscuridad le va a permitir a los brotes buscar la luz, crecer, ¿vale? Y de esa manera aprovechamos muchísimo mejor el tamaño del brote. No solo de la hierba de trigo, de los brotes verdes en general. Una vez que se han levantado las bandejas, más o menos un par de centímetros, ¿vale? Que ya se ve el brote creciendo, entonces ya descubrimos la bandeja, ¿vale? Las descubrimos, las colocamos en una estantería y pasamos a regar nuevamente. Regar y repetimos el riego diariamente, ¿vale? Y poco a poco van a ir creciendo. Cuando hayan alcanzado unos 5 centímetros de altura, pues entonces ya lo acercamos un poco más a la luz, ¿vale? Al comienzo necesitan un poco de oscuridad, por lo que he comentado antes, para que crezcan, ¿no? Forzarlos a que busquen la luz. Una vez que han alcanzado unos 5 centímetros, entonces ya vamos y los acercamos a la luz directa. Bueno, luz directa en una ventana, ¿vale? Que no le dé el sol de lleno, ¿vale? Entonces, dependiendo de qué contenido en clorofila queramos que tenga la hierba de trigo, pues lo acercamos más o menos al sol, ¿vale? El sol es el que va a hacer que la hierba se ponga de color verde. La fotosíntesis, ¿vale? Ocurre gracias a la luz solar. O sea, si lo tenemos con más clorofila, más sol. Efectivamente. ¿Qué pasa si lo coloco al comienzo, desde un comienzo? Pongo las semillas y luego las voy regando y las pongo directo al sol. Siempre van a crecer, ¿vale? Lo único que van a crecer así de pequeñas, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tienen que buscar la luz, ¿vale? Simplemente la estamos engañando. ¿Por qué? Porque queremos aprovechar el jugo que contiene, ¿vale? Una vez que han crecido los brotes, simplemente es regar diariamente. Cosas que pueden ocurrir. Formación de mohos, ¿vale? Es típico que ocurra. ¿Por qué ocurren este tipo de cosas? Porque no hay circulación de aire.
porque he remojado más horas de las que he recomendado hace unos minutos, ¿vale? Puede que haya lugares en los que he acumulado más semillas, ¿vale? Y no han crecido correctamente, ¿vale? Pero es fundamental que haya una poca circulación de aire y sobre todo que la temperatura esté más o menos sobre los 15 grados. Cuando estemos en el día 12 más o menos, desde que empezamos el remojo, ¿vale? Entonces ya podemos cortar la hierba de trigo. ¿Cómo sabemos cuándo está lista realmente para cortar? Pues bueno, no hay una medida exacta, ¿no? A los 15 días aproximadamente, ¿vale? Ya podemos cortar. Esta que tengo aquí, pues ya tiene ya 1 o 2 días de que se tenía que haber cortado, ¿vale? Una forma de saberlo, pues, es coger un brote y ver que ya empieza a salir una segunda hoja, ¿vale? Empieza a salir una segunda hoja, que es un indicativo de que ya es hora de cortar, ¿vale? Sí. El brote de trigo es monocotiledón, entonces por eso solo tiene una sola hoja. Esta segunda ya es la hoja de la planta en sí, ¿vale? En el caso de los brotes, no sé si, bueno, luego si quieren pasan por el stand, verán los brotes de girasol, que son 2 hojas, ¿vale? Son los cotiledones, ¿vale? Y cuando empieza a salir en la primera hoja de la planta, entonces ya es un indicativo de que hay que cortar, ¿vale? Entonces es mejor siempre cortar la hierba de trigo y guardarla en el frigorífico, como hago yo aquí, ¿vale? Entonces yo lo que hago es cortarla y envasarla y la conservo en el frigorífico y la podemos dejar en el frigo unos 10, 15 días como mucho, ¿vale? Porque ya luego pues empieza a estropearse, pero siempre es mejor cortar y guardar en el frigo que dejar que crezca dentro de la bandeja. Una vez que hemos cortado la bandeja, ya el sustrato o bien lo podemos colocar en el compost, ¿vale? O algo con lo que no estoy muy de acuerdo es que dejarlo crecer nuevamente. Son gramíneas, ¿vale? Y las gramíneas siempre vuelven a rebrotar, ¿vale? No soy partidario de ello porque para mí todo el poder nutricional se concentra en el primer brote, el primer ciclo de vida de la planta. Entonces para mí toda la fuerza y el vigor está concentrado allí. No digo que no lo tengan que hacer, pueden probarlo. Yo lo he probado y el sabor y la calidad no tienen nada que ver con el primer brote. Entonces, para repetir el proceso, lo único que tenemos que tener en cuenta son los días de ciclo y repetir los remojos semanalmente. Tierra nueva. Y tierra nueva, efectivamente. Entonces, todos los lunes, por ejemplo, todos los sábados, por la noche, pongo semillas en remojo. El lunes por la mañana pongo la bandeja y planto las semillas. El miércoles por la tarde ya descubro las bandejas y ya el lunes siguiente corto. Más o menos un ciclo, por ejemplo. Eso va a depender, lo que he dicho inicialmente, de la temperatura que hay. Y como eso, pues bueno, a lo mejor en vez de comenzar un lunes y cortar el lunes siguiente o dentro de 2 semanas más, pues a lo mejor dentro de 3 o antes o después. Pero cada cultivo de hierba de trigo, ¿vale?, va a depender de las condiciones que le den. Una vez que tenemos la hierba de trigo cortada, pues pasamos a extraer el zumo. ¿Han probado alguna vez el jugo de la hierba de trigo? Vale, pues ha llegado ahora. Entonces, el jugo de la hierba de trigo necesita separar siempre la fibra del jugo que contiene. ¿Cómo veis de tiempo? Yo creo que voy bien, ¿no? Sí. Vale, mira, esto es un extractor a presión en frío. Se llaman así porque no calientan, ¿vale? Realmente es una prensa y lo que hace es presionar la fibra, ¿vale? Perdón, la hoja verde, para separar lo que es la fibra del jugo, ¿vale? Entonces, este extractor es un tornillo sin fin, ¿vale?, que gira y presiona contra esta punta, ¿vale? En esta punta cae la fibra y por la parte de atrás, aquí debajo, cae el jugo, el concentrado de la clorofila. Entonces, esto no somos rumiantes y por ello no podemos comerlo, ¿vale? De allí el motivo de tener que utilizar este aparato. O sea, no es un capricho. El aparato también nos sirve para hacer zumos de frutas, verduras, vegetales de hojas verdes, tan deliciosos. La ventaja que tiene un zumo exprimido en una prensa es que conserva gran parte del contenido enzimático y de las vitaminas. Y
sobre todo la vitamina E, que es un conservante natural que ayuda a que el zumo se oxide, el proceso de oxidación sea más lento, ¿vale? Por lo cual la calidad del zumo se mantiene activa durante mucho más tiempo, ¿vale? Vale, pues nada, el montaje de esta máquina en concreto es una base, un cuerpo, un tornillo, una punta, ¿vale? Un recipiente y una manivela. Hacemos un enganche aquí rápidamente. Y si nos da tiempo, pueden ir haciéndome preguntas mientras, ¿vale? ¿Tienen alguna duda o algo? Cuando lo pones en remojo la primera noche, Sí. ¿lo cubres de agua y hay que agregarle más agua o qué es la proporción? Cubrirlas por un par de centímetros por encima de las semillas, más o menos. Un par de dedos o incluso un poco más. Recuerda que las semillas van a absorber el agua, ¿vale? Y si le pones muy poca, llega un punto en el que las de arriba se quedan sin agua. O sea, más vale que le falte y no que le sobre. Exactamente. Luego están 3 días tapadas. Más o menos, aproximadamente. Hasta que veas que ya las semillas, los brotes empiezan a empujar la bandeja que hayas puesto encima, ¿vale? O cuando veas que ya los brotes están tocando con el paño húmedo que hayas puesto. Y se podría, en lugar de germinarlas en donde sea en un recipiente, se podrían sembrar directamente en la tierra y que crecieran. Sí. La primavera es la época ideal para el cultivo del trigo, ¿no? Y de los cereales. Pero habría que taparlas igualmente. Pero ¿te refieres para tenerla en un huerto, por ejemplo, y cultivar en el huerto trigo? Para reproducir semillas. Lo que has hecho tú para cultivar la hierba, es decir, en lugar de germinarlas durante 3 días en una bolsa, Sí. en lugar de hacer eso, después de haberlas tenido en remojo, ponerlas directamente en la tierra. También. Y ir regando 2 veces al día. También, de hecho puedes colocar las mismas semillas estas directamente en el sustrato, ¿vale? Yo te cuento un poco la técnica que yo utilizo y que para mí resulta más eficiente. Recuerda siempre que una semilla para germinar necesita temperatura y humedad y se la damos de 1000 maneras. Si tú consigues dársela de una manera diferente, ella va a crecer. Otra cosa es la eficiencia, ¿vale? A la hora de tener los brotes, que en un caso puede ser más eficiente y en otro menos, o requerir más esfuerzo o menos esfuerzo, ¿vale? ¿Se podría utilizar también licuadora? Vale, no recomiendo utilizar licuadoras porque incluso se pueden quemar, ¿vale? Porque son centrífugas que van a muy altas revoluciones y en lugar de separar correctamente, sí que puedes llegar a separar algo de fibra, pero vas a utilizar mucha más cantidad de hierba para conseguir un chupito de unos 30 mililitros. Entonces, pues, no resulta muy eficiente, ¿vale? Aquí he puesto, pues, más o menos una cantidad, ¿vale? ¿Te has dicho que no se puede comer la hierba? No, porque tiene mucha fibra. Hombre, puedes masticar algún manojo pequeño, ¿vale? Vale. Pequeño, pero luego expulsarla. De hecho, si te doy a probar ahora, verás No lo he probado nunca, que no apetece demasiado tragarla, Claro. ¿vale? Porque tiene tanta fibra que no dan ganas de tenerla allí en la boca. Los brotes del trigo sí están. Como germinado del trigo, eso sí. El germinado en sí, sí. Como el que te he mostrado yo en la bolsa, sí. Ah, vale. ¿Vale? Esto sí lo puedes consumir tal cual, ¿eh? De hecho, muchas veces hago yo galletas deshidratadas, ¿vale? Y utilizo semillas como las de trigo sarraceno también, ¿vale? Y las pongo a secar y hago deshidratadas. Cuando Estas. empiezan a hacer la planta. Sí, también las puedes consumir. Lo que no recomiendo es consumirla ya después que esté muy crecida. Siempre la podemos consumir antes, pero después ya no. ¿Vale? Si me queda todavía algo de tiempo, a ver si nos da tiempo de sacar algo de zumo aquí. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Duda? ¿Nada? Vale, eso no tiene un gancho. Sí, pero que no me lo he traído. Lleva un gancho aquí y además lleva una ventosa. Esto es una ventosa, pero como aquí hay un mantel, pues no me permite. Bueno, ya que te has animado. Te veo sufrir.
¿Quieres sujetar la máquina? Sí, o si me sujetas aquí esto, Sí, ¿vale? Porque claro. la fibra va a caer Sí, claro. por allí Ahí delante. le puedes dar fuerte, que si no, uno solo Una pregunta, ¿un chupito al día, por ejemplo? Sí, lo recomendable siempre es tomar unos 30 mililitros al día. Una persona, A cada una 4 días persona. una bandeja, cada 3 días preparar una. Cada 2 días. Para una semana necesitarías pues unas 3 bandejas, más o menos, sí, más o menos. Siempre puedes combinar el zumo de hierba de trigo con alguna otra fruta, verdura, ¿vale? Puedes hacer combinaciones con fruta y colocar menos cantidad de zumo de hierba de trigo. Yo recomiendo siempre utilizar, empezar más bien con poca cantidad, empezar poco a poco y ver cómo reacciona tu cuerpo. El zumo de hierba de trigo lo que ayuda principalmente es alcalinizar, a oxigenar nuestro organismo, ¿vale? A regenerar células, tejidos, aporta mucho calcio, magnesio y además asimilable por nuestro organismo, mucho más que en el caso de la leche de origen animal, ¿vale? Yo aconsejo al menos probar por un par de semanas, ¿vale? Porque sí que se van notando los cambios, ¿vale? En las horas de sueño, la digestión, el tránsito intestinal, ¿vale? En la piel se va notando mucho, ¿vale? Te aporta mucha energía, ¿vale? Si tomas más de 30 mililitros, ¿pasa algo? Bueno, ocurre un poco lo que sería el proceso contrario, no tomar nada de vitaminas, ¿vale? Antes lo has hecho al revés, ¿eh? ¿Es que sí? Iba al No, yo iba a decirte, contrario. digo, aquí no saldrá nada. Y las tijeras y yo, a ver si me puedo poner de este lado, que no lo hago para no tapar. Claro, así es, desde luego, aquí no sabía, Vale. no sabía de hierba. Entonces, claro, si esto estuviera sujeto, Claro, más fácil. es mucho más fácil. Y yo Y creo- si no, luego nos pasamos todos por el stand y por la eléctrica, probamos todos en superhéroes. ¿Vale? Entonces yo aconsejo empezar poco a poco, ¿vale? Para ir habituando al organismo, sobre todo si no estamos acostumbrados a llevar una dieta equilibrada. Si las personas que están acostumbradas a comer, Mira, pues... ¿puedo echar este líquido aquí? Aquí, Aquí. aquí. Sí. Este recipiente lo que hace Es es una coger el pena. zumo, Para que y una quitar cosa el que gel. se pierde en los principios, siempre sale un poquito de líquido, pero no. Sí, es normal que salga. En principio sale luego ya, ¿no? Exactamente. Entonces, a mucha gente, pues, ya lo que comentaba ahora, ¿no? Que no están habituadas a consumir frutas, verduras, ¿vale? Al empezar con la hierba de trigo, como es un concentrado de vitaminas y minerales, pues tiene un poco de dolor de cabeza, mareo, náuseas, vómitos, pero es parte del proceso de limpieza, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Te estás dándole algo que nunca le has dado y que realmente necesitas. Entonces, por eso yo recomiendo siempre empezar poco a poco. Bueno, a ver si... Vale. ¿Qué diferencia hay en consumirla así en polvo? Ya, Mira, en el caso de la hierba de trigo en polvo, lo que no vamos a encontrar realmente es el contenido enzimático, ¿no? En la hierba de trigo en polvo o cualquier otro tipo de liofilizado, pues sí que conservan gran cantidad de las vitaminas, minerales, ¿vale? Aminoácidos. Pero como cualquier otra fruta, ¿no? No tomaríamos zumo de fruta pudiéndola conseguir fresca, ¿no? Entonces, digamos que en cuanto a poder nutricional, pues a lo mejor no está al 100%, pero a lo mejor estará al 80%, ¿no? Si no tienes posibilidad de tener una máquina, porque entiendo que no todo el mundo pueda tener acceso a una máquina similar. Entonces, una opción es probar con el polvo. Cualquier alimento que tenga clorofila, cualquier alimento verde, tiene las mismas propiedades o no. Sí, la clorofila en sí, ¿vale? Sí. Es un alcalinizante muy potente, ¿vale? Y la clorofila está en todos los vegetales de hojas verdes. Yo podría estar haciendo aquí hojas de espinaca, de acelga, ¿vale? Podría estar exprimiendo zumo de espinaca. ¿Vale? Pero el que mayor contenido en clorofila concentra, ¿vale? De los vegetales es la hierba de trigo. Vale, yo creo que así ya, así nos da un poquitín de tiempo. Vale, que estoy justo. Vale, lo he hecho bien porque me he dejado los chupitos. Vale. Luego Vale. vamos al stand, no te preocupes. Luego vamos al stand todos Sí. y nos tomamos todos un poco. Vale, pues fíjate que aquí ya hay para al menos un par de chupitos de hierba de trigo. ¿Vale? ¿Lo tomas así o pones un poco de agua para tomar el chupito? Yo me lo tomo tal cual. Coloco un chupito de unos 30 mililitros por la mañana al levantarme, ¿vale? La exprimo, la tengo allí
me lo tomo y luego muerdo un gajo de limón, por ejemplo, ¿no? El contraste con el ácido le da un gusto diferente también. Y bueno, ya dependiendo del gusto de cada uno, ¿no? Lo puedes combinar siempre con alguna otra fruta. Hay quienes lo combinan con zumo de naranja, por ejemplo, ¿vale? Para contrastar un poco el sabor. Y después de exprimido, ¿cuánto tiempo para tomarlo aumenta las propiedades? Lo ideal es el momento. Lo ideal es justamente lo que acabo de hacer yo. Lo acabo de cortar, de exprimir y beberlo. Lo puedes conservar en el frigorífico. Hay quienes lo conservan hasta una semana. Se puede llegar a tener en el frigorífico, exprimido, como lo tengo yo aquí. No está al 100%, ya al día 7 pues estará pues al 60-50%, ¿vale? Pero todavía se puede consumir por la forma en que se extrae, porque lo trabajo a presión y lo que comentaba antes, todas las propiedades y las vitaminas se concentran tanto que favorecen que el zumo se mantenga activo, ¿no? Se mantenga en buen estado, ¿vale? Pero hacer para 2 o 3 días también está Sí. De hecho, muchas veces lo que hacía cuando iba de viaje, pues exprimía para 3 días, ¿vale? Entonces ya me lo llevaba en una botella. Entonces ya lo tenía allí y todos los días, manteniéndolo siempre en frío, me llevaba el agua y me lo Un tomaba. termo cerrado mejor, ¿no? Cerrado siempre, sí. Un termo para que conserve... Sí, cerrado en el frigorífico entre 2 y 10 grados, ¿vale? De hecho, pues... En breve tendremos el zumo de hierba de trigo ya hecho, ¿vale? Para poder ofrecerlo y que lo puedas beber durante una semana. Si lo dejas de tomar, te coge bonos. Pues yo lo he intentado y lo he hecho en un par de veces, ¿vale? De estar 2 meses sin consumirlo y lo noto enseguida. Lo noto y le echo de menos ya un poco y todo. Porque sí que en un par de semanas pues te notas más lleno de energía, más activo, ¿vale? En las horas de sueño, yo lo noto un montón en la digestión. Tenía muchos problemas digestivos, acidez estomacal y bueno, me he ayudado a controlar. También por la dieta que llevo, consumo un montón de brotes verdes, ¿vale? Incluyo mucho verde en mi dieta, ¿vale? Más que rojo, más que blanco, ¿vale? Incluyo muchos verdes. No soy médico, ¿vale? Soy ingeniero civil. Y mi compañera en este viaje verde es ingeniero agrónomo. Sí que nos basamos muchas veces en artículos científicos. De hecho tenemos muchos artículos científicos colgados en nuestro blog, ¿vale? Que hablan de los beneficios que tiene el consumo de brotes verdes, de germinados, de hierba de trigo, ¿vale? Entonces para nosotros es súper importante ese tipo de información y poder transmitir todo eso para que lo tengas, ¿vale? En conocimiento, ¿no? Si no hay alguna otra duda o algo, porque creo que voy justo, ¿vale? Les animo a pasar luego por el stand y probar un poco de jugo de hierba de trigo. ¿Qué número es? El 6-2. Estamos en la otra esquina, justo en este pasillo al final, ¿vale? Gracias por venir.